Hola a todos, mi nombre es Lourdes Rivarola, residente del primer año del Hospital Aeronáutico Central, y junto a mis compañeros Fabricio Gallo y Romina Vicens presentaremos este ateneo que se titula Causas infecciosas de infertilidad. Infertilidad, según la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad del aparato reproductor definida por la imposibilidad de lograr un embarazo clínico después de 12 meses o más de relaciones sexuales sin protección regular. En la actualidad, alrededor de 600.000 parejas argentinas sufren problemas de infertilidad. Las causas pueden radicar en la mujer, en el hombre o en ambos. Incluso en algunos casos, las causas pueden llegar a ser inexplicables. Un 80% de las causas de esterilidad femenina se debe principalmente a insuficiencia ovárica asociada a edad avanzada, enfermedad del endometrio y trompas uterinas y causas infecciosas. En cuanto al hombre, las principales causas de infertilidad masculina son alteraciones cuanti y cualitativas del espermatozoides, alteraciones anatómicas y causas infecciosas. En este ateneo nos centraremos en las causas infecciosas. Dentro de los agentes infecciosos asociados a infertilidad nombraremos a Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomona vaginalis, Uroplasma urolítica y Mycoplasma hominis. Según datos y cifras de la Organización Mundial de la Salud, anualmente unos 376 millones de personas contraen alguna de estas 4 infecciones de transmisión sexual. En la mayoría de los casos son asintomáticas y se acompañan de síntomas leves que no siempre permiten diagnosticar la enfermedad. Las infecciones de transmisión sexual tienen consecuencias graves para la salud reproductiva, más allá del impacto inmediato de la propia infección, las cuales ascienden a lo largo del tracto reproductivo, pudiendo causar enfermedad inflamatoria pélvica, daño y cicatrización. Según el Boletín Epidemiológico número 36 sobre HIV, SIDA e infecciones de transmisión sexual, emitido en el año 2019 con cifras del año 2018, se realizaron en todo el país 53.730 hisopados uretrales y vaginales entre las edades comprendidas entre los 10 y 74 años, en los distintos laboratorios asociados al sistema de vigilancia de laboratorio, cuyos resultados obtenidos se representan en este gráfico. Se puede observar que Chlamydia trachomatis fue aislado mayormente en mujeres, mientras que Neisseria gonorrhoeae el aislamiento fue mayor en hombres. Los datos reflejados en distintas publicaciones demuestran que en las mujeres la prevalencia de uroplasma es de 40 a 80%, mientras que el micoplasma se presenta entre el 20 y 50% del total de las muestras procesadas. Los datos de muestras uretrales, la prevalencia de uroplasma y micoplasma es inferior a los de las mujeres. En mujeres embarazadas se obtienen valores similares a los nombrados en el primer caso. Al comienzo mencioné algunos microorganismos causantes de infertilidad. Ahora daré algunas características. Chlamydia trachomatis. Chlamydia pertenece a la familia Chlamydaceae, género Chlamydia y especie Trachomatis. Existen serotipos los cuales están asociados a distintas enfermedades de acuerdo a las células de los tejidos que afectan. El serotipo A a la C asociados a tracoma, el D a la K a infecciones genitales, perinatales, conjuntivitis e inclusión y el serotipo L relacionados con los linfogranulomas venéreos. Afectan a las personas activamente sexuales, la transmisión es por contacto sexual, aerobios, se dividen por un ciclo complejo de fisión binaria, contienen ADN y ARN, no móviles, presentan tropismo por mucosa orofaringea, ocular, anogenital, sintetizan sus proteínas, ácidos nucleicos y lípidos, miden 45 micrómetros y son intracelular obligados. Tiene un ciclo dimórfico con una primera forma, el cuerpo elemental, forma infectiva, metabólicamente inactiva, capacidad de sobrevivir fuera de la célula, no posee capacidad replicativa y presenta un tamaño de 0,2 a 0,3 micrómetros. Y una segunda forma, el cuerpo reticulado, cuyas características son formas no infectivas, metabólicamente activas, presentes en el endosoma,
capacidad replicativa y un tamaño de entre 0,6 a 1 micrómetros. Los cuerpos elementales presentes en el semen de la pareja masculina o liberados de las células epiteliales del tracto genital femenino infectado se unen inicialmente a los proteoglicanos de sulfato heparina en las células epiteliales, seguido de la interacción con una variedad aparentemente amplia de receptores superficie celular. La remodelación de actina inducida por clamidia facilita la entrada al citoplasma. Los cuerpos elementales se internalizan en vacuolas endocíticas que luego se combinan para formar inclusión intracitoplasmáticas. Dentro de estas estructuras, los cuerpos elementales se transforman en la forma replicativa no infecciosa del microorganismo llamado cuerpo reticular, el cual utiliza los nutrientes dentro del citoplasma del hospedador y se replica por fisión binaria. En esta etapa del ciclo, la activación de los linfocitos TCD4 producen citocinas proinflamatorias como interferón gamma, el cual posee un papel clave en la persistencia de clamidia frente al ataque inmunológico, ya que induce la producción de la enzima IDO1, indolamina 2,3-dioxigenasa, que degrada el triptófano inhibiendo el crecimiento de clamidia. Las consecuencias de la eliminación del triptófano para clamidia son dobles. Los cuerpos reticulados pueden morir y la infección se elimina, o puede alterar la transcripción y el metabolismo de sus genes y entrar en lo que se conoce como un estado de persistencia. La síntesis de proteínas estructurales y de membrana cesa, mientras que la producción de la proteína HSP60 aumenta, la cual está asociada al fracaso de los embarazos por reacción cruzada con epitopes de la proteína HSP60 del embrión. Cuando se elimina la infección por clamidia y ya no se induce interferón gamma, aumenta la concentración de triptófano y el estado de persistencia se invierte y se reanuda la replicación de los cuerpos reticulados. Finalmente, ocurre la conversión de cuerpo reticular a cuerpo elemental para invadir nuevas células. Con respecto a la clínica en la mujer, pueden producir cervicitis, endometritis, salpingitis, que se encuentran comprendidas dentro de la enfermedad inflamatoria pélvica, abortos e infertilidad. Con respecto al hombre, puede generar uretritis, epididimitis y a largo plazo generar infertilidad. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de Mycoplasma hominis y Ureplasma ureolyticum. Con respecto a la clasificación, se trata de bacterias que pertenecen a la familia Mycoplasmataceae, al género Mycoplasma y Ureplasma. Dentro del género Mycoplasma vamos a encontrar Mycoplasma genitalium y Mycoplasma hominis, y dentro de Ureplasma vamos a encontrar al Ureplasma ureolyticum y Ureplasma parvum. En cuanto a las características, se tratan de microorganismos que carecen de pared celular, con lo cual no se van a teñir al Gram y van a ser insensibles a los beta-lactámicos. Son de vida libre, aerobios y anaerobios facultativos, ya que pueden crecer tanto en presencia como en ausencia de oxígeno. Son pleomórficos debido a la presencia de esteroles en su membrana. Son exigentes y fastidiosos, ya que requieren de colesterol, precursores de ácidos nucleicos y aminoácidos para poder crecer, y afecta a lo que es la mucosa urogenital. En cuanto a los factores de virulencia y patogénesis, estos microorganismos se pueden adherir a la cabeza, cuello y cola de los espermatozoides mediante proteínas. Tienen la capacidad de invadir a estas células huésped y de generar productos secretorios como fosfolipasas, proteasas y exonucleasas. Y las proteínas que interaccionan con las células pueden sufrir variaciones antigénicas, generando la capacidad de evadir la respuesta inmune. Y el daño celular indirecto se da por la estimulación de citoquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 8, y también por una inhibición de la catalasa, lo que va a generar un aumento en la concentración de peróxido de hidrógeno, que a su vez va a inhibir a la superóxido dismutasa, con lo cual van a aumentar las concentraciones de las especies reactivas del oxígeno, lo que va a llevar a la peroxidación de la membrana, generando el daño celular. En cuanto a la clínica, en las mujeres
puede causar cervicitis, endometritis y salpingitis, que pueden estar comprendidas dentro de la enfermedad inflamatoria pélvica y que podrían generar la infertilidad. En el hombre puede producir uretritis no gonocócica. Esta infección puede ascender y generar epididimitis, prostatitis y enfermedad inflamatoria pélvica, lo cual podría llevar a generar la infertilidad. Ahora vamos a hablar acerca de Neisseria gonorrhoeae. Estos microorganismos lo podemos clasificar como dentro de la familia Neisseriaceae, pertenecen al género Neisseria, y dentro de este género encontramos a la especie Neisseria meningitidis y Neisseria gonorrhoeae. Con respecto a las características, se tratan de microorganismos diplococos gram negativos, inmóviles, tienen la capacidad de autolizarse en cultivo luego de 24 horas, necesitan tanto de humedad como de dióxido de carbono para poder crecer, afectan a la mucosa anogenital y orofaringia y se transmite por contacto sexual y no deja inmunidad. En cuanto a los factores de virulencia y patogénesis, estos microorganismos pueden adherirse a las células columnares no ciliadas mediante fibrillas y proteína OPA2. Luego ingresan a la célula mediante endocitosis y viajan hasta la base celular en vesículas. Luego liberan peptidoglicano y lipopolisacáridos, los cuales activan el complemento, y los lipopolisacáridos a su vez pueden estimular la secreción de factores de necrosis tumoral, el cual va a contribuir al daño celular. Por otra parte, va a haber reclutamiento de polimorfos nucleares, los cuales pueden fagocitar este microorganismo. Estos microorganismos pueden sobrevivir y liberarse al medio cuando el polimorfo nuclear se lisa. En cuanto a la clínica, en la mujer puede causar cervicitis, endometritis, salpingitis, que pueden estar comprendidas dentro de la enfermedad inflamatoria pélvica, lo que podría llegar a generar infertilidad. En el hombre puede causar uretritis gonocócica. Esta infección puede ascender y causar epididimitis, prostatitis, lo cual podría llegar a conducir a la infertilidad. Ahora vamos a continuar hablando de Trichomonas vaginalis. Se trata de trofozoitos que miden entre 10 y 20 micrómetros. Son parásitos de morfología ameboide, poseen 5 flagelos, 4 anteriores y 1 posterior, y también poseen membrana ondulante. No posee quiste como forma de resistencia, y el trofozoito es la forma vegetativa en que se alimenta, reproduce e infecta, y se va a reproducir por división binaria longitudinal. Únicamente tiene un hospedador, se transmite por contacto sexual y afecta a personas sexualmente activas. En cuanto a los factores de virulencia y patogénesis, estos microorganismos son responsables de un amplio espectro de manifestaciones clínicas. Los trofozoitos, que pueden estar presentes en las secreciones vaginales, prostáticas y uretrales, pueden adherirse a las células del epitelio de la mucosa y multiplicarse por fisión binaria. Y tienen la capacidad de secretar productos tóxicos que van a contribuir a la esterilidad. Y van a inhibir la movilidad y disminuyen la viabilidad del espermatozoide. En cuanto a la clínica, en la mujer puede generar vaginitis, que puede ser leve, moderada o intensa. Y en el hombre puede generar uretritis, prostatitis, lo que podría llegar a generar la infertilidad. Lo que se quiere representar en este gráfico es que en las infecciones por estos microorganismos, en menor proporción, los pacientes son sintomáticos, lo que estaría representado como la punta del iceberg.
Lo que se da en mayor proporción es que los pacientes sean asintomáticos. Esto hace que los pacientes no vayan a la consulta, la patología se hace crónica, lo que podría llegar a generar la infertilidad. Voy a continuar con toma de muestra y luego vamos a hablar sobre el diagnóstico y tratamiento de estos microorganismos. Para las muestras de hisopado endocervical y de hisopado uretral se debe introducir el hisopo y se lo hace girar a 360 grados. Es importante destacar que para la búsqueda de Neisseria, gonorrhoeae y tricomonas, lo ideal sería tomar la muestra de secreciones purulentas, ya que allí se encontrarán en mayor proporción. Para la búsqueda de clamidia y micoplasmas, lo ideal sería limpiar y desechar las secreciones purulentas antes de la toma de muestra. La muestra, en el caso de estos dos microorganismos, debe ser representativa, es decir, que tiene que tener elevado número de células endocervicales y ausencia de moco cervical. Se deben emplear hisopos de Dacron con medio de transporte. También se pueden usar hisopos con vástago de aluminio, pero hay que destacar que no se deben usar hisopos con vástago de madera porque pueden inhibir el crecimiento en el cultivo celular, como así también pueden tener efectos inhibitorios en técnicas de amplificación de ácidos nucleicos. Luego, cuando hablemos específicamente de Neisseria gonorrhoeae en el diagnóstico, vamos a hacer algunas aclaraciones sobre los tipos de hisopos y medio de transporte a emplear. Para las muestras de orina se deben recolectar en un recipiente estéril. El primer chorro de orina, recoger 15 mililitros. Para semen se debe obtener por masturbación. La muestra que se vaya a emplear va a depender de la técnica que se va a usar para realizar la investigación de estos microorganismos. Para muestras de hisopado vaginal, el primer chorro de orina, para hisopado endocervical y para hisopado uretral, se pueden emplear métodos de amplificación de ácidos nucleicos, y recientemente esta metodología fue aprobada para muestras de hisopado faríngeo y rectales. Para muestras de hisopado endocervical, uretral, ocular, rectal y faríngeo se puede realizar el cultivo. Para este mismo tipo de muestras se puede emplear inmunofluorescencia directa para la identificación de Clamidia trachomatis. Para el diagnóstico de Clamidia trachomatis se pueden emplear distintos métodos como el cultivo, la detección de antígenos, serología y métodos moleculares. Con lo que respecta al cultivo, históricamente fue la prueba gold estándar y hay que tener en cuenta de que más allá de que haya restos celulares en la muestra, se requiere que la bacteria esté viva y para esto se necesita de un medio de transporte adecuado. Es una metodología que se la considera muy compleja, se debe realizar un cultivo celular en monocapa y las líneas celulares que se pueden usar para estudio son ELA 229 de carcinoma humano y la línea McCoy, que es de fibroblastos de ratón. Es altamente específico, pero tiene menor sensibilidad si se la compara con otras técnicas como las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos. Es recomendado solo en laboratorios de referencias, ya que permite conservar los aislamientos para estudios posteriores. Las distintas técnicas de detección antigénica son las siguientes: inmunofluorescencia directa, enzimo-inmunoanálisis e inmunocromatografía. La inmunofluorescencia directa tiene una elevada especificidad y se considera que la performance de este método se ve altamente afectado por la experiencia del analizador, es decir, que es una técnica altamente dependiente del operador. Esta es la metodología que empleamos en nuestro laboratorio y brevemente voy a explicar la preparación del extendido y el procedimiento. Para la fijación se usa un portalimpio con un círculo marcado, se coloca una gota de agua destilada, luego se extiende firmemente el hisopo cubriendo el perímetro del círculo, se deja secar a temperatura ambiente,
Luego se coloca acetona cubriendo la superficie a fijar y se deja el porta a 4 grados centígrados hasta que la acetona se evapore. Esta es una técnica que está basada en el uso de un anticuerpo monoclonal conjugado a la fluoresceína como sistema revelador que reconoce el antígeno proteico que está localizado en la membrana externa de la pared celular. Entonces se coloca el anticuerpo monoclonal sobre el portaobjeto con la muestra ya fijada, se incuba en cámara húmeda a temperatura ambiente durante 30 minutos, se hacen 2 lavados, se deja secar al aire y se examina. Se va a leer al microscopio de fluorescencia. La muestra, al ponerse en contacto con el anticuerpo monoclonal, este se une específicamente a los cuerpos elementales de Clamidia trachomatis. La utilización del anticuerpo monoclonal conjugado a la fluoresceína permite la observación de los cuerpos elementales de color verde manzana que contrastan con un fondo rojizo producido por las células. Siguiendo con detección antigénica, para las técnicas de enzimo-inmunoanálisis se considera que son de baja especificidad y baja sensibilidad y los resultados positivos deben ser evaluados, es decir, que deben interpretarse con información disponibles de estudios epidemiológicos, con la evaluación clínica y con otras pruebas diagnósticas. Hay que tener en cuenta también que los anticuerpos monoclonales empleados en estos ensayos son específicos del género y no diferencia entre especies de clamidia. Para inmunocromatografía tienen baja sensibilidad y baja especificidad. Este test rápido solo puede usarse para muestras de hisopado cervical, de hisopado uretral y orina masculina. No distingue entre especies de clamidia y hay que tener en cuenta también que la detección depende del número de microorganismos presentes en la muestra y esto puede verse afectado por el método de colección de la muestra. Entonces, no debe ser utilizado para diagnóstico. La serología no posee utilidad en el diagnóstico de las infecciones genitales no complicadas. Es útil solo como ayuda en el diagnóstico o cribado de las infecciones crónicas o complicadas de Clamidia trachomatis, como la neumonía neonatal y linfogranuloma venéreo, ya que en estos existe una respuesta humoral importante. Aquí podemos ver la aparición de los marcadores serológicos de un linfogranuloma venéreo, donde los niveles mayores de anticuerpos se presentan en la fase crónica. Métodos moleculares, que son hibridación de ácidos nucleicos, amplificación de ácidos nucleicos, y estas son técnicas de última generación y dada su elevada sensibilidad y especificidad, han reemplazado al resto de las técnicas. Se han realizado trabajos donde se estudian los métodos y limitaciones de las diferentes técnicas y como se puede observar, las pruebas o métodos moleculares presentan mejor sensibilidad con una especificidad excelente. Si bien estas pruebas no están aprobadas para muestras oculares, aún así son más sensibles que el cultivo en estas localizaciones. Se recomienda la utilización de pruebas de amplificación de ácidos nucleicos que estén autorizadas internacionalmente. Brevemente voy a mencionar las ventajas y desventajas de los diferentes métodos diagnósticos. Para métodos de biología molecular como amplificación de ácidos nucleicos, las ventajas es que tienen elevada sensibilidad y especificidad, alta capacidad analítica y posibilidad de automatización, posibilidad de cuantificación y menor tiempo de respuesta. Se obtiene un resultado entre las 2 y 4 horas. Respecto a las desventajas, son técnicas costosas, imposibilita la obtención de aislamiento para estudios posteriores y se requiere de un laboratorio de biología molecular. Para enzimo-inmunoanálisis, la obtención de los resultados es aproximadamente a las 4 horas. Las ventajas es que son económicas, utilidad como point of care.
Las desventajas es que tiene una especificidad baja, pudiendo dar falsos positivos, por la presencia de otros lipopolisacáridos bacterianos, especialmente si la carga bacteriana es elevada. Por eso no se deben emplear en muestras rectales ni faringias. No tienen buena sensibilidad, por lo que cualquier resultado positivo debería confirmarse por otra técnica. Para inmunofluorescencia directa, los resultados se obtienen a la hora. Las ventajas es que se puede utilizar cualquier espécimen, tienen buena especificidad. Las desventajas es que tienen baja sensibilidad, es una técnica laboriosa y requiere de personal entrenado y es un método altamente dependiente del operador. Para el cultivo celular, el resultado se obtiene a las 48-72 horas. Las ventajas es que tiene alta especificidad, también se puede emplear cualquier tipo de muestra y permite que se pueda realizar el antibiograma y la genotipificación. Las desventajas es que tiene baja sensibilidad, requiere de un personal capacitado y se considera que es una metodología compleja. Continuamos con diagnóstico de Neisseria gonorrhoeae. Bueno, recordemos que esta bacteria es muy exigente y vive muy poco tiempo, entonces lo ideal sería tomar la muestra de las secreciones purulentas y se la siembra de manera inmediata. Eso sería lo más seguro. Puede ser tomada la muestra con hisopo de algodón pretratado con carbón activado, que eso sería lo más factible para el crecimiento de esta bacteria. Y si no, se puede tomar con hisopos de dacrón fino y se lo coloca en un medio de transporte con carbón para mantener justamente a la bacteria cuando no se procesa de manera inmediata. Bueno, se deben tomar 2 muestras. Una va a ser destinada para realizar el GRAM, donde se van a observar diplococos gram negativos, intra y extracelulares, con una sensibilidad del 95% y una especificidad del 100%. La otra muestra va a ser destinada para el cultivo, donde se puede sembrar en medios selectivos como Thayer Martin o no selectivos como agar chocolate, y se debe incubar 48 horas a 35-37 grados centígrados en ambiente enriquecido con dióxido de carbono al 3,5% y con humedad. La identificación de Neisseria gonorrhoeae puede ser de manera presuntiva o confirmatoria. Respecto a la presuntiva, es la colonia típica en el medio de Thayer Martin, que es una colonia transparente, convexa, no hemolítica y no pigmentada. La coloración al gram, que era lo que les mencioné recién, donde vemos diplococos gram negativos intra y extracelulares. Prueba de la oxidasa positiva, prueba de superoxol positiva, y esto tiene una exactitud del 98% solo en aislamientos genitales. Respecto a la confirmatoria, prueba de coaglutinación con anticuerpos específicos, pruebas bioquímicas, que son la degradación de hidratos de carbono, métodos rápidos usando enzimas preformadas, pruebas adicionales como adeneasa, propilinmunopeptidasa, polisacárido, etc. Métodos automatizados como es el VITEC y espectrometrías de masa como es MALDI-TOF. Con respecto a las pruebas basadas en ácidos nucleicos como hibridación y amplificación, presentan en general mayor sensibilidad que el cultivo, tanto en muestras genitales como en no genitales. No están aprobadas para muestras oculares y debe tenerse en cuenta que en algunas técnicas de amplificación de ácidos nucleicos presentan reactividad cruzada con otras neisserias saprófitas. Se recomienda usar técnicas de amplificación de ácidos nucleicos autorizadas internacionalmente. En nuestro laboratorio contamos con este equipo automatizado que es el VITEC, que sirve para la identificación de múltiples microorganismos y funciona con tarjetas de identificación que permiten la determinación rápida y precisa de una amplia gama de bacterias Neisseria y Haemophilus
y otros organismos fastidiosos. Bueno, en sí la eficiencia del equipo y el software de Vitec permite mejorar el éxito terapéutico y los resultados del paciente a través de una identificación fiable. Para el diagnóstico de micoplasma ureaplasma se pueden emplear muestras cervicovaginales, uretrales, esperma u orina. Respecto a los cultivos, son en líneas celulares, cultivos en medio líquidos y sólidos. La morfología de las colonias se van a observar en los medios sólidos. La colonia de Mycoplasma hominis es de aspecto de huevo frito y se observa en agar urea. La colonia de Ureaplasma spp es una colonia oscura con forma de erizo de mar y se va a observar en agar arginina. La serología tiene un escaso valor diagnóstico. Existen pruebas bioquímicas que según la especie va a metabolizar la urea, la glucosa o la arginina. Existen kits comerciales destinados a la detección de micoplasmas urogenitales, que son los que empleamos en nuestro laboratorio. Esto es un medio líquido basado en la aptitud de Ureaplasma urealyticum y Mycoplasma hominis para metabolizar la arginina y la urea respectivamente. El crecimiento en este medio líquido se visualiza mediante el cambio de un indicador de color, que es el rojo de fenol, y cambia del amarillo anaranjado al rojo, lo que indica la alcalinización del medio debido a la liberación de amoníaco. Esta es una galería que contiene 20 pocillos. Del pocillo 1 al 3 permite el recuento de Ureaplasma urealyticum. En el pocillo 7 permite el recuento de Mycoplasma hominis y del pocillo 4 al 6 sirve para la identificación de Ureaplasma urealyticum y de Mycoplasma hominis. Desde el pocillo 8 al 20 sirve para la evaluación de la sensibilidad a determinados antibióticos como levofloxacina, moxifloxacina, eritromicina, clindamicina y tetraciclina. Hay que tener en cuenta aquí que el recuento está basado en la velocidad de hidrólisis de los sustratos y es proporcional a la cantidad de gérmenes contenidos en la muestra. Para el diagnóstico de Trichomonas vaginalis es importante el aspecto del flujo, que es maloliente, tiene un pH entre 5 y 7, es abundante, amarillento, purulento y espumoso. Se deben tomar muestras vaginales o uretrales para realizar 3 frescos en donde se va a observar al microscopio la presencia del protozoo con la movilidad característica. Otros métodos de identificación, pero que no son de uso frecuente, es el cultivo en tioglicolato con suero de caballo, donde se va a observar turbidez, y en Giemsa prolongado ayuda a ver el flagelo. Por último, vamos a continuar con el tratamiento. Para Chlamydia trachomatis, el tratamiento recomendado es con acitromicina o con doxiciclina. Hay tratamientos alternativos con eritromicina, etilsuccinato de eritromicina, levofloxacina o floxacina. Para micoplasmas, el tratamiento es acitromicina o moxifloxacina. Para el tratamiento de Neisseria gonorrhoeae, se administra ceftriaxona intramuscular en combinación con acitromicina oral, o también puede ser en combinación con doxiciclina oral, y esto se da como tratamiento empírico para cubrir a las no gonocóxicas que son intracelulares. Otro tratamiento es con cefixima oral, y esto es cuando la administración intramuscular no es la recomendada. Se la combina con acitromicina o doxiciclina. Otra alternativa es con acitromicina en mayor dosis, solo cuando la administración intramuscular no es la recomendada. Hay que tener en cuenta que se ha dejado de utilizar ciprofloxacina por la alta resistencia detectada últimamente.
Para tricomonas vaginalis, el tratamiento recomendado va a ser metronidazol o tinidazol. Y hay que tener en cuenta que ante la presencia de estos microorganismos, el tratamiento de los compañeros sexuales es de manera simultánea. Finalmente, recordarles que los agentes infecciosos asociados a complicaciones de la salud reproductiva son Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma urealyticum y Mycoplasma hominis. Estas complicaciones, al no ser tratadas, pueden avanzar causando graves problemas reproductivos con consecuencias a corto y largo plazo. Las infecciones causadas por estos microorganismos se caracterizan por ser mayormente asintomáticas o presentar sintomatología leve que pueden pasar desapercibidas, pudiendo llegar a generar lesiones que afecten el éxito del embarazo. Según datos epidemiológicos, en nuestro país, la población sexualmente activa es la más afectada por infecciones de transmisión sexual. En Argentina no se realizan screening de dichos microorganismos para prevenir la infertilidad, sino que estas pruebas se solicitan cuando la infertilidad ya se encuentra instaurada con el fin de poder determinar la causa. El rol bioquímico es de fundamental importancia. El laboratorio debe contar con personal capacitado para la interpretación y validación de resultados, empleando técnicas de elevada sensibilidad y especificidad, para alcanzar así el diagnóstico certero y temprano. De esta manera, poder instaurar el tratamiento inmediato y evitar complicaciones. A modo de recomendación, se deben realizar controles ginecológicos frecuentemente, enfatizar el uso de métodos de barrera para la prevención de la transmisión sexual, concientizar sobre la necesidad de llegar al diagnóstico en mujeres y el tratamiento en los varones infectados para interrumpir la transmisión. Esta fue la bibliografía consultada. Queremos agradecer la colaboración de las bioquímicas Elizabeth Pérez Richmond y Mónica Victórica y a nuestros compañeros de la residencia del Hospital Aeronáutico Central.